Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Telesur, es tiempo de noticias. Comenzamos con la revisión de los principales títulos informativos de esta hora. Acompáñanos. Fuerzas policiales reprimen a manifestantes en Perú en una marcha en apoyo a los docentes que exigen mejores condiciones laborales. Luego de la amenaza de Estados Unidos de más acciones contra la economía de Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente aborda acciones para contrarrestar la guerra económica. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva continúa su recorrido por el noreste de ese país del gigante suramericano. Durante la jornada de este jueves, su caravana fue recibida en Pernambuco. Le contaremos más en breve. Ampliamos ya las informaciones. Miles de estudiantes, docentes y sindicatos de la educación marchan en América Latina por el derecho a la educación. De inmediato hacemos un recorrido por esas jornadas de movilizaciones. Educadores y estudiantes de Colombia, Perú, Chile y Argentina se encuentran en huelga general para defender la educación. Rechazan los recortes de presupuesto y exigen mayor inversión social para el sector ante la medida de corte neoliberal aplicadas por los gobiernos de estos países. Por su parte, los estudiantes exigen un mayor acceso a la educación y el fortalecimiento de la educación pública. En los últimos días, las protestas del gremio se intensificaron, provocando en muchos casos la paralización de las actividades escolares en sus respectivas naciones. En Perú, las fuerzas de seguridad utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar allí a miles de personas que estaban participando en apoyo al paro docente que se viene desarrollando semanas atrás. Esa represión de maestros comenzó cuando un grupo de manifestantes intentaba llegar al Congreso y la policía les dispersó para impedir su llegada hasta su punto final. Al grito de Gremio Unido Jamás Será Vencido, la Confederación General de Trabajadores del Perú y la Central Unitaria de Trabajadores fueron quienes convocaron a esta protesta en respaldo a los maestros que se mantienen en huelga. Los maestros exigen el cambio de modelo económico y rechazan la reforma laboral derogatoria de la ley de Servir y CAS, aumento del sueldo mínimo y también de pensiones. Y los profesores chilenos, ahí lo tienen en pantalla, al llegar a la región capital se movilizaron también hasta el Congreso para exigir a los parlamentarios que sus reclamos en torno al proyecto de ley de educación sean de una vez y por todas tomados en cuenta. Los docentes y los trabajadores de la educación señalaron que la reforma afecta seriamente temas de derechos, de ética y también de presupuestos educativos. Asimismo, aseguraron que no fortalece la educación pública y la normativa propuesta deja por fuera la participación de ese gremio. Veamos qué sucede en Paraguay. El llamado a paro se efectuó luego de las infructuosas negociaciones con el gobierno para lograr un aumento en el 2018 que les correspondería por ley. El bloque sindical de educadores afirma que la propuesta salarial del Ejecutivo es segmentada y también discriminatoria. Insisten en que debe ser sustentable para todos los trabajadores de ese sector. Según cifras oficiales, la propuesta del gobierno incluiría solamente a 25.000 de los 76.000 docentes adscritos a este sistema de educación de todo ese país. Y organizaciones de derechos humanos de la Argentina se reunieron durante las últimas horas con el ministro de Justicia, Germán Garbanzo, para estar junto al par de seguridad, que es Patricia Bullrich, y allí estuvieron hablando, pero se abandonó el encuentro de forma abrupta sin que les pudieran dar una respuesta respecto al paradero de Santiago Maldonado. Hemos salido peor de cómo entramos, nos siguen mintiendo y sin ningún tipo de reparo. No declaran la desaparición forzada de este joven. Así se lamentó la presidenta de la agrupación madre de Plazas de Mayo, Estela de Carlotto, quien junto a otras organizaciones de derechos humanos habían pedido esta reunión debido a la desaparición de Santiago Maldonado. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, dijo que no se sabe dónde está Santiago Maldonado. Tan sencilla, esa fue una respuesta que remitió a los tiempos de Videla, y también ante esa afirmación las organizaciones declararon que seguirán en pie de lucha y que al igual que 40 años atrás se mantienen como si estuvieran en dictadura y continuarán reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado, ese joven que desapareció el primer día del mes de agosto reciente luego de la violenta represión de la gendarmería hacia los integrantes de la comunidad mapuche. Los organismos destacan que volverán a solicitar
otra reunión con el jefe del gabinete y denunciarán internacionalmente esta desaparición de Santiago. Que las que tenemos ya muchos años tengamos que seguir como 40 años atrás denunciando acá en el extranjero las violaciones a los derechos humanos como están ocurriendo con este gobierno. De donde, entre otras cosas, lo peor es la desaparición forzada de Santiago. Presos políticos, Milagro Sala, a los genocidas se los manda a sus domicilios hasta los country. Este gobierno está haciendo correr peligro a la democracia, peligro al país, peligro a cada ser viviente, con esta situación de este joven en el sur. Ustedes saben lo que pasó con Santiago y no lo dicen. Y la ministra me respondió, eso no se lo permito, con un tono realmente, es para todos, ¿no? Por supuesto, no es para mí. Pero ahí es donde pegamos todos el salto. Nos quedamos en Argentina porque allí la madre de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, expresó su repudio a la persecución política contra la luchadora social y diputada del Parlasur, Milagro Sala. Así lo expresó. Y otra cosa que me parece terrible que está pasando es lo de Milagro Sala. Basta, ¿cuánto van a hacer? Ya la pusieron presa, no la sueltan, no la quieren llevar a la casa. ¿Qué es esto? Es una persecución desatada. También porque es negra, porque es pobre, porque es indígena. No persiguen a cualquiera. No persiguen a cualquiera. La activista argentina Eve de Bonafini dijo mucho más. Estuvo denunciando la actual persecución del gobierno del presidente Mauricio Macri contra su asociación Madres de Plaza de Mayo. Y otra cosa que les quiero decir es la persecución que estamos sufriendo las madres. Ya hace bastante tiempo, de toda la vida, nos han pegado muy duro. Pero ahora con este gobierno es muy terrible. Porque si bien es cierto que en la dictadura se llevaron nuestros hijos, ahora estos se quieren llevar todo lo que las madres tenemos que representan los hijos. Quieren venir a traer la universidad acá, sí, pero imponiendo condiciones. Ellos quieren venir a mandar. Y la Casa de las Madres no van a venir a mandar. Y hay miles y miles y miles de personas que van a defender, porque la Casa de las Madres no es de las madres. La Casa de las Madres es del pueblo. Y el pueblo la va a defender. Las noticias nos llevan ahora hasta Guatemala. Ha habido un repunte en los hechos de violencia en las últimas semanas en ese país y ha provocado que distintos sectores de esa nación demanden una pronta acción por parte de las autoridades para hacerle frente a las bandas delincuenciales. Hasta el momento, ese reclamo se centra en que el gobierno no demuestra un plan definido para enfrentar el flagelo de la criminalidad. Aquí tenemos la historia. Ha pasado una semana de la balacera en el Hospital Roosevelt, el principal centro asistencial de Guatemala. El ambiente es desolador, pues los médicos han decidido nuevamente suspender la atención a la población. Afirman que no hay garantías para evitar que suceda una nueva tragedia. Creemos que no basta con decir que se coordinarán distintas estrategias después de que las tragedias han sucedido. Vemos cómo una a una de las instituciones estatales se sumergen en el caos, dejando como víctimas a los guatemaltecos que acudimos y laboramos en distintas instituciones estatales. Este hecho de violencia que ha provocado terror en la población tiene una vez más como actores principales a pandilleros juveniles, ha dicho la Policía Nacional Civil, y su relación con reos de alta peligrosidad. A lo que se suman asesinatos de los últimos días de agentes policiales, precisamente por parte de estos grupos delincuenciales. Se puede determinar que son los mismos integrantes de la Mara Salvatrucha que vienen a este lugar. Seguramente la finalidad era el rescate o la liberación de uno de sus líderes de pandilla. Organizaciones sociales y populares han hecho un llamado al gobierno para que defina una estrategia urgente de reacción ante los hechos de cruenta violencia que tienen relación con el tema de pandillas, motines en cárceles y atentados hacia las fuerzas de seguridad. Porque estos siguen siendo fuerzas paralelas al Estado. Eso significa que tienen algunos sectores o tentáculos aún no, digamos,
no han sido golpeados, por eso tienen mucha capacidad de maniobra todavía. Lo que hemos visto desde las cárceles, que ocurre en las cárceles, luego la situación en los hospitales. Y ante este clima de violencia que vive el país, algunos diputados ya han planteado el tema de que el ejército sea sacado a las calles, a lo que sectores sociales se oponen por considerar que ya en el pasado se ha hecho y la estrategia no ha logrado frenar la delincuencia. Mario Rosales, Telesur, Ciudad de Guatemala. Tenemos mucho más que contarle, lo hacemos también en redes sociales. Puede seguirnos @TelesurTV, @YosmaniTelesur. Así marcamos una pausa. En breve regresamos con mucho más. Acompáñenos. Ya estamos de vuelta con más noticias, ahora desde Venezuela. Durante la jornada de este jueves, la Asamblea Nacional Constituyente discutió la actualización del Estatuto de Funcionamiento de esa instancia. Durante toda la sesión ordinaria se ejecutó dentro de las instalaciones del Palacio Federal Legislativo en la ciudad de Caracas, la capital. Allí, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, informó que en los próximos días se iniciará la redacción de una nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo ello con el fin de garantizar la paz del pueblo venezolano. Así lo dijo Delcy Rodríguez, quien apuntó además que este proceso estará asignado por el debate de las líneas programáticas que han sido propuestas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y estuvo hablando de que el tema de la paz y la recuperación económica de la nación ha sido afectada por grupos de la derecha. Así lo señaló, así lo puntualizó en las últimas horas Rodríguez desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas durante esta Asamblea Nacional Constituyente en su sesión del día de hoy, jueves. Así que yo quiero informar al país que a partir de la semana que viene, nosotros los constituyentes, hombres y mujeres de bien, virtuosos, estaremos redactando los capítulos de la nueva Constitución para los objetivos programáticos a los cuales fuimos convocados, como la paz, el perfeccionamiento del sistema económico, constitucionalizar las misiones y las grandes misiones sociales, ampliar el sistema de justicia, constitucionalización de las nuevas formas de democracia participativa, la defensa de la soberanía económica, política, financiera, la defensa de la independencia nacional. Nos quedamos en Venezuela porque el fiscal general de ese país, Tarek William Saab, confirmó que darán continuidad a la investigación sobre los casos de corrupción que fueron enterrados en el Ministerio Público durante la gestión de la exfiscal Luisa Ortega Díaz. Asimismo, instó al mundo a rechazar esa campaña de descrédito que la exfuncionaria ejecuta contra Venezuela desde el exterior del país. Saab también ratificó la voluntad del Ministerio Público para constituirse en una nueva institución. Anunció que no debe repetirse ese tipo de acciones de corrupción y de extorsión como sucediera en la anterior gestión de la exfiscal y prófuga Luisa Ortega Díaz, quien ha viajado a Colombia y Brasil llevando toda una campaña contra el gobierno de Venezuela. Porque no puede seguir ocurriendo esto que aquí ya es del conocimiento de la opinión pública, que en los casos más sensibles que implica para Venezuela el combate al delito, como por ejemplo corrupción, legitimación de capitales, fraude, ¿verdad?, drogas, violaciones a derechos humanos, este Ministerio Público fue cómplice y protegió y amparó más bien a quienes pudieron haber atentado contra la democracia venezolana. El gobierno de Estados Unidos insiste en su política injerencista contra Venezuela. El vicepresidente de ese país, Mike Pence, en un encuentro con representantes de la oposición venezolana en la ciudad de Miami, estuvo haciendo duras críticas, alegando que hay un colapso en Venezuela, aunque reconoció que no hay una dictadura. Ha dicho también que no quieren más venezolanos en territorio estadounidense. Veamos cómo fue que lo dijo. Lo hacemos porque, como ha dicho el presidente Trump, una Venezuela estable y pacífica va en beneficio de todo el hemisferio. Compartimos los mismos valores, compartimos el mismo legado de libertad, compartimos el mismo futuro.
El colapso de Venezuela nos afectaría a todos. Generaría más tráfico ilegal de drogas, muerte. El colapso de Venezuela en una dictadura generaría más inmigración ilegal en nuestras fronteras y afectaría a nuestras economías. El colapso de Venezuela pondría en peligro el bienestar de todo el hemisferio occidental. No podemos permitir que eso suceda. No vamos a permitir que eso suceda. Las noticias nos llevan ahora hasta el centro del mundo porque durante la jornada de este jueves el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, denunció el linchamiento mediático al que ha sido sometido durante los últimos días. Más allá que le contemos, veamos cómo fue que lo dijo. Créame que esto no se ha visto ni en las peores circunstancias, tanto que criticaron la relación con la prensa en nuestra Revolución Ciudadana del gobierno anterior durante 10 años, pero jamás hubo una intimidación, un telefonazo, siempre se acudió en base a la ley, al derecho a la réplica, pero a mí no solamente que me han aplicado un linchamiento mediático y sumamente perverso, sobre todo por el Diario Expreso, todos los titulares son en mi contra desde hace mucho tiempo y ahora en las últimas semanas ha sido un ataque atroz, sino que me aplican la mordaza. Yo tenía entrevistas ya acordadas con el señor Pinargote en Ecuavisa, un espacio de 45 minutos, un espacio de 30 minutos con Yanedi Nostroza en Teleamazonas. Solicité entrevistas en Telerama, ¿no? Y me cancelaron las entrevistas. ¿Por qué? Llamada de arriba. ¿Qué tan arriba? No sé, pues será el dueño o será en otra instancia. El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass también declaró que su vinculación al caso de corrupción Odebrecht realizada por la fiscal Diana Salazar mediante una emisión de la Providencia el sábado pasado obedece a presiones mediáticas. Así lo dijo. Es impresionante cómo esto lo arman el fin de semana a las 7 de la mañana aproximadamente. Una fiscal emite una providencia donde dice que hay suficientes elementos de juicio para que se me vincule en un proceso penal. Sale el fiscal general de la Nación al mediodía en rueda de prensa y me notifican 2 o 3 horas después de la rueda de prensa, en un acto verdaderamente inédito y en donde yo también, debo confesar, estaba profundamente sorprendido. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Alguien declaró algo en mi contra y cuando uno lee la providencia, es un absurdo jurídico. O sea, no solamente que no hay pruebas, son las mismas cosas de siempre. Cediendo a la presión mediática. Hay mucho más que contarle. Usted lo puede encontrar a solo un clic de distancia, www.telesurtv.net. De ello hablamos luego de la pausa. Acompáñanos. Estamos de vuelta con más información. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, continúa su recorrido por el noreste de su país. Este jueves, su caravana fue recibida en el estado de Pernambuco. El recorrido del máximo líder del Partido de los Trabajadores se realiza para conocer las necesidades que viven los pobladores de esa región, una de las zonas más pobres de la nación suramericana. Durante la gestión del Partido de los Trabajadores fueron más de 22 millones de personas las que fueron atendidas por el programa Mais Médicos. Esta es la primera fase del recorrido que espera llegar a todas las regiones del país durante los próximos meses. En campaña está el Partido de los Trabajadores y su exponente Luis Inácio Lula da Silva para las elecciones del próximo año. También en Brasil nos quedamos porque al menos 23 personas murieron, 21 fueron rescatadas con vida durante la jornada de este jueves, luego del volcamiento de una lancha en El Salvador de Bahía, en la región noroeste de ese país. Les tenemos detalles de cómo ocurrió este accidente, en específico en la Bahía de Todos los Santos, alrededor de las 6:30 hora local, apenas 10 minutos después de zarpar del puerto la embarcación. La Policía Militar, la Marina, los bomberos y también la Capitanía de los Puertos han colaborado en todas las acciones y tareas de rescate. De igual modo, diversas embarcaciones particulares se acercaron y se sumaron a ese rescate en la zona. El bote tenía capacidad para 160 personas y transportaba 129 pasajeros, 4 tripulantes en el momento del accidente. Así se ha informado hasta el momento. El gobernador de Bahía, Rui Costa, decretó 3 días de luto oficial debido a los 2 naufragios ocurridos durante la presente semana.
Y hay mucho más para conversar. Le decíamos que en nuestro sitio de internet estamos poniendo las noticias minuto a minuto, pero esas noticias también las contamos en inglés y en español con nuestro compañero Regan Devins. Bienvenido. Gracias y muy buenas noches a ustedes. Vamos a revisar algunas de las historias que estamos siguiendo desde Telesur English. Continúan las reuniones de líderes militares de Estados Unidos y otras fuerzas armadas de la región en la capital peruana. Este miércoles inició la 7ª conferencia de defensa suramericana con la presencia del almirante Kurt W. Tiede, líder del Comando Sur de los Estados Unidos, junto a altos oficiales militares de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay. Estas reuniones a puerta cerrada tienen en agenda el tráfico de drogas, Corea del Norte y Venezuela. Recordemos que el presidente Trump amenazó con una posible operación militar a este país. Las amenazas fueron condenadas en toda América Latina como una agresión inaceptable contra la soberanía de la nación suramericana. En Afganistán, el pueblo reacciona tras las declaraciones de Trump, criticando el aumento de soldados estadounidenses en ese país. Durante su campaña, Trump prometió que las tropas del país abandonarían varias zonas de conflicto. Contrario a esto, se acaba de aprobar la intensificación de la intervención militar en Afganistán con el fin de fomentar la paz en la región. Cuando Estados Unidos llegó a Afganistán, el resultado fue el bombardeo a civiles, a niños, a mujeres, etc. Así afirmó Sott, residente en la ciudad de Jalalabad. Trump no dijo cuántos soldados estadounidenses serán desplegados, pero el secretario de Defensa, James Mattis, aseguró que el aumento será de más de 4.000 soldados, aunado de los 8.400 que ya se encuentran en ese frente. Y un estudio ha revelado que la representación de estudiantes afrodescendientes y latinos en las mejores universidades de Estados Unidos es todavía baja. El Centro Nacional para la Estadística en Educación reveló que los afrodescendientes representan solo el 6% de los estudiantes en las universidades Ivy League y apenas el 15% de todos los estadounidenses de edad universitaria. Por su parte, los estudiantes latinos representan el 22% de todos los ciudadanos estadounidenses de edad universitaria, pero apenas el 13% de los estudiantes en estas universidades. El tema de la discriminación racial en el sistema educativo sigue preocupando a muchas organizaciones sociales en el país del norte. Estas son todas las informaciones de Telesur English por el día de hoy. Recuerden visitar nuestra web www.telesurtv.net/English y nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias, Rian, por acompañarnos como cada jornada. Y sé que eres un hombre que te dedicas también al cuidado del medio ambiente. Sobre ello vamos a hablar a continuación aquí en Telesur Noticias. Usted se queda con nosotros porque fíjese, mire, hoy es día 24 de agosto y cada jornada en esta misma fecha se celebra el Día Internacional de los Parques Naturales, Rigan. Y sobre eso queremos ver ahora un material que hemos preparado para nuestros amigos televidentes. Veamos. Los parques naturales, aproximadamente 12% de la superficie terrestre, son áreas establecidas para la conservación de la biodiversidad. Un estudio determinó en 2016 que si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al ritmo actual, 1 de cada 6 especies animales está en peligro de extinción. El Acuerdo Climático de París 2015, ante los daños causados al planeta, se fijó como meta reducir los gases de efecto invernadero producidos por la quema de combustibles para limitar el aumento de la temperatura media anual del planeta a 1.5 grados centígrados. Un informe anual de la NASA destacó que en 2016 la temperatura terrestre fue la más alta en los últimos 137 años. Además de desastres naturales, hambre y pobreza,
El aumento de la temperatura significa, de acuerdo a cálculos científicos, que por cada unidad que se incremente en promedio anual, destruirá 20% del agua existente en la Tierra. El lago Chad, tercera fuente de agua potable más grande de África, perdió 90% de su superficie en los últimos 30 años. En la actualidad, cerca de 2 millones de personas mueren al año por falta de agua potable y se estima que para 2030 unas 4.000 millones de personas vivirán en áreas en las que no habrá suficiente agua para todos. Debido a la negativa de Estados Unidos, el primer emisor de gases de efecto invernadero, de suscribir el Acuerdo Climático de París, el expresidente Barack Obama alertó que esta decisión colocó a Estados Unidos junto a un puñado de países que rechazan el futuro del planeta. La preservación de los parques naturales es una obligación no solo con las futuras generaciones, sino con la propia supervivencia de la vida en el planeta. Claro que sí, así llegamos al final. Gracias, Rian. Y este material nos recuerda